Aunque ahora nos amenazan ya con la 50ª ola del COVID que viene de China, quizás ya poca gente se acuerde de algo que marcó nuestras vidas, porque la memoria de este país es tremendamente selectiva y a corto plazo. Para lo que interesa, claro, que algunos aún tienen a Franco presente como si se hubiera muerto el jueves pasado. Pero hubo un tiempo, no muy lejano, en que el gobierno, políticos en general, nos encerraron como a perros en nuestras casas. Bueno, como a perros no, que ellos al menos podían salir a cagar a la calle. Y nos sometieron durante 2 años y pico a todo tipo de restricciones humillantes para reírse de nosotros y pisotear nuestra libertad bajo la excusa de la salud. Sí, efectivamente, ponerse un trapo en la cara mientras paseabas por la playa era por nuestra salud, lo decía Susana Griso. Hubo gente como yo que nos opusimos desde el primer día a toda esta demencia colectiva en la que estaba sumida prácticamente todo el planeta. Y fuimos tachados de negacionistas y de querer matar a nuestros abuelos. Pero vamos a centrarnos en España, porque si hubo un país con las medidas más locas y estrambóticas, ese fue el nuestro. Auténticas ocurrencias para imbéciles que la mayoría de la población se tragó como una actriz porno. Y además dio origen a ese cuerpo policial que tenía su cuartel general en los balcones de las viviendas. Hoy vamos a hablar de esa época distópica en que los políticos y medios de comunicación decidieron humillarnos hasta límites insospechados. Y vamos a hablar de ello ahora para que no se olviden nunca, porque tengo la ligera sospecha de que aquello solo fue un ensayo para comprobar hasta qué punto puede aguantar la sociedad todo tipo de vejaciones y falta de libertades. Un preparativo para lo que vendrá, las restricciones y confinamientos climáticos. Lo primero ya lo tenemos, y lo segundo os aseguro que llegará. Acompañadme en este viaje por el absurdo humano para rememorar, nunca olvidar y señalar a todos los que nos hicieron la vida imposible mientras no cumplían nada de lo que imponían. Vamos a destrozar a políticos y periodistas, que sé que os gusta. ¡Comenzamos! Bien, quizás lo que todo el mundo recuerda es el famoso confinamiento ilegal, que no me gusta echarme flores, pero yo, sin ser abogado ni nada, ya dije que era ilegal cuando aún estábamos encerrados. Pero en fin, eso no fue lo más heavy de todo, aunque nuestro confinamiento fuera el más duro del mundo junto al de China. Vamos a comenzar el listado de medidas más absurdas, ilógicas, vergonzosas, humillantes, aberrantes y kafkianas que pusieron en marcha nuestros políticos, sobre todo los de las comunidades gobernadas por el PP, todo hay que decirlo. Bien, la demencia comenzó ya en el confinamiento, cuando la policía actuó como auténticos enemigos del pueblo y no podías ni poner un pie en la calle sin que aparecieran para detenerte, o derribaran la puerta de tu casa porque estabas tomando una copa con un colega. Todo ilegalmente, por supuesto, como se demostró más tarde. Ya es célebre ese momento en el que un señor bajó a pasear a la playa y apareció un helicóptero de la Policía Nacional para llevarle al calabozo como si fuera el carnicero de Milwaukee. Pero la locura continuó nada más acabar el encierro, cuando nos dejaron salir a pasear divididos por edades y por franjas horarias, como una parrilla de televisión. Resulta que podías salir a la calle con personas convivientes y solo 2 horas al día, si tenías una determinada edad. No podías salir con tu abuelo porque pertenecíais a franjas distintas, a dar una vuelta por la ciudad como imbéciles porque estaba todo cerrado. Bueno, menos los estancos. Y como ya sabíamos por dónde iban a ir los tiros, lo que vino después no sorprendió a nadie, porque el siguiente eslabón en la escala de la demencia vino desde Galicia, como casi todas las chorradas de la pandemia, cuando a Feijóo se le ocurrió imponer el bozal al aire libre, una herramienta sanitaria que jamás, salvo en ciertos casos, ha sido usada fuera del ámbito hospitalario, pero que a los políticos de repente se les ocurrió que podía usarse en la calle, un lugar con una probabilidad de infección similar a la probabilidad de que te toque el euromillón 2 veces seguidas. Y así estuvimos un año, como auténticos idiotas, llevando un trapo en la cara por la calle. Pero la fiesta del absurdo venía cuando te sentabas a tomar algo en una terraza. Atención a todo lo que estabas obligado a hacer si querías tomarte una caña. Para empezar, no podías sentarte donde quisieras, sino que tenías que respetar la distancia de 2 metros con el resto de comensales. Y además, solo podía haber 6 personas por mesa. El caso es que si juntabas 2 mesas con un palmo de distancia entre ellas, ya podíais sentaros 12. Pero no acababa aquí la historia. Resulta que los servilleteros los quitaron porque también provocaba contagios. Las tapas, más de lo mismo. Los baños de los bares también estuvieron cerrados varias semanas. La barra del bar tampoco se podía usar porque te daba COVID. En la mesa, por lo visto, no. Y además tenías que estar tomándote la caña a modo ascensor. Es decir, bajarte la mascarilla para dar el sorbo y volvértela a subir, porque si no, aparecía la policía y clausuraba el local. Hay quien vio en esto un filón e inventó la mascarilla mecánica. ¿No lo creéis? Mirad.
De hecho, estuvimos en el gimnasio y haciendo deporte, crossfit o alta intensidad con el trapo puesto y nadie vio en esto ningún error de lógica. La gente lo asumió porque España es así. Por supuesto, todo con la ayuda de los medios de comunicación. El ABC, por ejemplo, sacó un estudio elaborado con los pelos de sus cojones para vendernos que llevar un bozal mientras haces deporte no es perjudicial para la salud. Y Antena 3 y Telecinco se dedicaban a perseguir a la gente por las playas por si no llevaban puesto el trapo en la cara. No lleva mascarilla, ¿sabe que es obligatorio ponerse la mascarilla en la playa? Usted no es policía, baja. Vaya hombre. Y así se hizo célebre el término irresponsable o negacionista, para el que se atreviera a bajarse un poquito el bozal para respirar algo de aire. Eso sí, eran los mismos que estaban en el plató sin mascarilla y sin distancias y sin pollas en vinagre. Pero bueno, sigamos en el bar, porque ya hemos terminado de tomar la caña. Así que nos tenemos que ir a casa ya, porque hay toque de queda. Ya sabéis, esa medida de guerra y contra los disturbios que por alguna razón que aún nadie me ha explicado, se usó en Europa como una medida sanitaria. Bien, pues cogemos nuestro coche y ojo, somos más de 4, no podemos montarnos todos porque el asiento del copiloto no puede ser ocupado. Razón: patata asada. Así que bueno, nos vamos andando, respetando siempre la distancia y gracias a que tenemos todos la misma franja de edad, si no nos toca irnos cada uno por una calle. Pero lo mejor vino cuando empezó el colegio. Lo que se les hizo a los niños durante ese curso es para meter con cadena perpetua a todos los gobernantes de este puto país u obligarlos a ver Sálvame hasta el fin de los días. Cualquiera de las dos torturas me vale. En uno de los inviernos más duros que se recuerdan, por culpa del cambio climático, por supuesto, los niños estuvieron en clase con las ventanas abiertas, con mascarilla y las aulas a 0 grados, 8 horas al día, sufriendo con los guantes puestos y echando vaho por la boca. Si eso no es maltrato infantil, la verdad es que se le parece mucho. Y ojo, que para jugar al fútbol en el recreo también tenían que llevar el bozal. No así los jugadores de primera división, que estaban exentos porque patata también. De hecho, Juanma Moreno llegó a plantear la obligatoriedad del uso del bozal en tu casa, en casas privadas. Ah, y cómo olvidar la prohibición más chiflada de todas, la de reunión en domicilios privados. Sí, hubo presidentes como el de Murcia, del PP, que prohibió que te pudieras reunir con quien quisieras en tu propia casa. Pero oye, que la gente no vio nada extraño en eso. La mayoría agachó la cabeza y lo acató como una medida sanitaria más, sin contar con esa Navidad en la que el gobierno delimitó el número de personas que podían cenar juntas en Nochebuena. Y no podemos olvidar lo más serio de todo: los centros de atención primaria cerrados y los bares y estancos abiertos. Cuando querían, claro, porque recordad que en cuanto subía un punto la incidencia, chapaban la hostelería. O los criminales protocolos anti-COVID de las residencias de ancianos, encerrando como animales a los mayores y provocando la muerte de miles de ellos. Pero el festival de las gilipolleces no había hecho más que comenzar. Vamos a hacer un recorrido por todas las chorradas totalitarias que medios de comunicación y políticos nos hicieron tragar para no ser tachados de negacionistas. Por ejemplo, si querías ir al Mercadona, no podías hacerlo así a lo loco, irresponsable. Resulta que en la famosa cadena de supermercados tenías que poner el carro al revés al llegar a la caja para evitar contagios. Sí, como lo oyes. Y luego al llegar a casa desinfectabas los botes de tomate frito porque podían tener COVID impregnado. El cumpleaños feliz tampoco podías cantarlo porque, según los expertos, provocaba la 15ª ola del COVID. Recordad también cuando la policía detenía a gente por pasarse un minuto del toque de queda, como esta señora que la pillaron paseando al perro y la multaron. Eso sí, le pixelaron la cara al animal. Es importante guardar la privacidad de nuestras mascotas. Recuerda también que si olías la fritanga de tu vecino haciendo croquetas, el COVID podía estar entrando en tu casa por los conductos de la ventilación. O eso decía Telecinco. Que lo que nos tiene que alertar es, si olemos lo del vecino, es que el aire se está colando. Exacto. Y si en la casa donde olemos ha habido casos de COVID, es posible que el virus esté circulando. Efectivamente. Cuando abrieron las discotecas, estaba prohibido bailar, que esto a la gente se lo ha olvidado. Podías estar plantado como un ficus con tu copa y en cuanto sonaba Yo quiero bailar de Sonia y Selena, como mucho podías mover la cabeza de un lado a otro. Pero si se te ocurría marcarte un leve movimiento de caderas, aparecía la policía y te ibas al calabozo. En Irán pasa algo parecido. Y la noticia más loca de todas, que jamás se me olvidará, es un artículo que sacó La Razón en el que presentó un caso de una persona que se había contagiado en su habitación de hotel de la cual no había salido. ¿Sabéis cómo? Pues según explican en el artículo, en la habitación contigua había una persona contagiada y el virus se deslizó por debajo de la puerta, recorrió el pasillo y entró en la habitación de la otra persona infectándolo. Os juro que lo pone tal cual, os dejo el artículo en la descripción. Pero la fiesta del totalitarismo proseguía su curso, y es que lo mejor llegó cuando apareció la vacuna milagrosa y junto a ella el famoso pasaporte, que
que usó prácticamente toda Europa y en España todas las comunidades autónomas excepto Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y esta última porque estaba en año electoral y no le convenía, a pesar de tener al psicópata de Igea manejando el cotarro vírico como un auténtico demente. Y apareció el famoso término antivacunas para describir algo que no existía en España, que son los antivacunas. Lo que existía era gente que no le salía del cipote ponerse esa vacuna, por el motivo que fuera. Una decisión tan respetable como el que decidió ponérsela, como yo por ejemplo. Pero no lo vieron igual de respetable los políticos que impusieron esa basura de pasaporte y los periodistas y medios que lo defendieron acosando e insultando a todo el que decidió libremente no pincharse. Y entre ellos están Risto Mejide, que propuso marcar con pegatinas a los que no se vacunaran. Igual, si empezamos a poner una pegatina a los que tal y lo veamos por la calle, decir, ¿tú qué te pasa? Berto Romero propuso usar un lanzallamas contra ellos. ¿Qué hacemos con los antivacunas y negacionistas? Yo con el lanzallamas, mejor que no diga nada. Tendría que ser autolanzallamas, pero es que luego no se va a quemar bien y va a venir al hospital y lo voy a tener que pagar yo con mis impuestos, ¿sabes? Susana Griso quería hacerles la vida imposible. Y es que la gente, si no se quiere vacunar, ¿cómo afrontas eso? ¿Cómo no vulnera sus derechos fundamentales? Pues sus derechos laborales. Mira, complicándoles la vida. Complicándoles la vida. Es decir, claro, es que poniéndoles un pasaporte, pero hay que restringirles el acceso a los restaurantes y a los cenotes. Ángel Expósito quería dejarlos sin asistencia sanitaria y sin seguridad social. Cuando uno de estos espabilados de los microchips, cuando caiga enfermo, se contagie e ingrese en el hospital y en la UCI, ¿tenemos que pagarle nosotros? ¿La seguridad social tiene que pagarle el ingreso de su irresponsabilidad? Algo que también quería hacer el doctor Enjuanes. Isabel San Sebastián decía que eran incitadores al suicidio. Además, es que se supone que oponerse activamente a la vacunación es un ejercicio de libertad. No, hombre, no, es un ejercicio de irresponsabilidad. No, eso no es libertad, está usted incitando al suicidio. Juan del Val decía que deberían ser perseguidos por estar provocando un desastre sanitario y económico. Eso, son estúpidos. A partir de ahí empiezan a decir, no, es que nos sentimos perseguidos. Más os tenían que perseguir. Porque estáis provocando un desastre económico en toda Europa, en todos los países, un montón de muertes, un montón de desgracias. Miguel Ángel Revilla quería meter al ejército en las casas de la gente para obligar a pincharse. Que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar. Y el peor de todos, Núñez Feijóo, el que importó a España ese vergonzoso pasaporte y el que quiso promulgar una ley de vacunación obligatoria bajo multa de 60.000 euros. Que afortunadamente fue tumbada por el Tribunal Supremo. Ah, también importó las PCR anales. Pues esto solo es una mínima parte de lo que nos hicieron pasar estos hijos de su madre, gobernantes, políticos y medios de comunicación corruptos. Y es importante que no lo olvidemos, porque lo intentarán de nuevo. Ya van empezando poco a poco con las restricciones climáticas, prohibiéndote usar tu propio coche para que se convierta en un artículo de lujo. Ahí tenemos Madrid, donde el estafador de Almeida ha superado a Carmena en políticas liberticidas, el impuesto a los billetes de avión o las leyes climáticas demenciales para empobrecernos más. Solo es cuestión de tiempo que nos vuelvan a encerrar, y esta vez por el bien del planeta. De ti depende que no lo consigan. Espero haberte refrescado la memoria para que no olvides quiénes son nuestros enemigos y lo que nos han hecho pasar durante casi 3 años. Imagino que todo fue decisión de los expertos. Sí, esos que se inventaron y que imagino que fueron los mismos que le escribieron la tesis a Pedro Sánchez. Ya sabéis, pura Agenda 2030, pero con el acelerador a 300 por hora. Y es que ya lo dijeron en el foro de Davos, no tendrás nada y serás feliz. Aunque de eso último no estoy yo tan seguro. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.